Es un verdadero placer, es un gusto. Quiero agradecer mucho la invitación a la licenciada Claudia, que ya hace creo que desde el año pasado estábamos trabajando para ver en qué colaborábamos y como que no encontramos la sincronización y creo que este es un evento ideal. En general, pues es un honor, es un placer estar aquí. Bueno, me quiero presentar. Mi nombre es Cástor Estrada Robles, soy director general de Casa de las Artesanías de Michoacán, anteriormente Instituto del Artesano. Hoy en día recuperamos un nombre tradicional, histórico, que desde 1972, que fue la primera institución especializada en la atención al sector artesanal en México. Es decir, Michoacán cuenta con la institución pública más longeva y de más experiencia en todo el país. Entonces es algo que se puede destacar. Gracias. Tengo más o menos 10 años trabajando con el sector artesanal en materia de comercialización, de propiedad industrial y de propiedad intelectual, y recientemente como director desde 2021. Pues la plática de hoy, quiero decirles que es muy especial porque yo le tengo mucho cariño a esta institución, a pesar de que yo soy nicolaíta, pues no necesariamente quiere decir que no me sienta vinculado con la Universidad Vasco de Quiroga. Primero, porque mi esposa, la chef Cristina, es directora de la Facultad de Gastronomía. Y segundo, porque trabajando con los artesanos encontramos un punto de conexión con el origen fundacional de esta universidad y con el antecedente y la historia de la artesanía en Michoacán. Y estoy hablando del legado de don Vasco de Quiroga. Sabemos, si bien Vasco de Quiroga es un personaje, es un hito en la historia de Michoacán, que revolucionó la producción artesanal en nuestro estado, no quiere decir que antes de Vasco de Quiroga no se produjera artesanía. Y no quiere decir que el pueblo purépecha, si bien son de los más destacados a nivel nacional e internacional, no quiere decir que en Michoacán el único pueblo productor de artesanía es el purépecha. Entonces, previo a la colonización, a este proceso de mestizaje, a partir del poco después de 1500 que don Vasco de Quiroga hace su intervención en Michoacán, pues sí hay una suerte de revolución, una suerte de mestizaje en todo lo que tiene que ver con las técnicas y los procesos de elaboración artesanal. No obstante, Michoacán cuenta, ahorita lo vamos a ver durante la presentación, con distintas etnias indígenas que producen también artesanía de mucha calidad. Principalmente, bueno, pues contamos con el pueblo purépecha, pero está el pueblo Mazahua, el pueblo náhuatl, que es toda la región de la costa de Michoacán, también por supuesto el pueblo tomí, y también la población mestiza o los artesanos que no se identifican con algún grupo étnico, también son grandes artesanos en Michoacán. Entonces, bueno, lo que les quiero decir es que hay una conexión, una vinculación de lo que es la historia de la artesanía en Michoacán con la Universidad Vasco de Quiroga, y que creo que eso los debe hacernos sentir muy orgullosos. Antes de entrar en materia, quisiera presentarles un video, es un corto, una cápsula documental que produjimos en el año 2019, si no me equivoco, con la finalidad de dar a conocer al público, en general a la sociedad, pues cuál es el proceso creativo de un artesano. Porque al final del día, bueno, yo como funcionario podría exponer lo que hemos hecho desde la administración pública, la experiencia que tenemos o la que nos falta, pero al final del día quienes pueden transmitir de manera más cercana, bueno, pues son los artesanos, y de hecho me permití hoy también pedirle una intervención en un momento al maestro Antonio Cornelio de la comunidad de Sinsunzan, que en unas horas tendrá un taller. Es importante
Primero, para mí transmitirles que el sector artesanal, si bien es un sector cuyo componente principal es el cultural y la tradición, bueno, el otro 50% definitivamente pues es un sector económico importante para Michoacán. Entonces siempre me gusta como transmitirles o hacer conciencia de que la artesanía es un sector económico, es un oficio del cual dependen más o menos mínimo 25,000 familias en Michoacán, de distintas ramas, de distintas comunidades, y en esa justa medida pues hay que asumir o hay que ver, hay que analizar todo el tema de políticas públicas, de cómo atender a los artesanos michoacanos y de cómo preservar las técnicas y tradiciones. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, me gustaría que Antonio Cornelio, que ustedes vieron en el documental y que está aquí presente, que por cierto, el maestro Antonio acaba de ganar, y lo van a premiar en el mes de octubre, el premio más importante en Michoacán en el arte, en arte. A los creadores de arte más importantes de Michoacán se le otorga la presea Heréndira y él acaba de ganar, por lo que les pido un fuerte aplauso para el maestro. Y ahorita, felicidades maestro, ahorita me gustaría que nos comentaras un poco de una semblanza o una reflexión acerca de tu labor artesanal. Naerandisquia, Jigaricariskua, Antonio Cornelio Rendón. Yo soy del pueblo mágico de Sinsunzan, lugar de colibrís. Yo soy un artesano de la fibra vegetal de artesanías de Panicua, la varita del trigo. El día de hoy me siento muy contento porque nuevamente los ojos de Dios voltean a ver a Sinsunzan, a ver nuestro trabajo. Básicamente la varita del trigo se siembra en todo el mundo. En otras partes del mundo también elaboran artesanías de acuerdo a sus tradiciones. En México nosotros trabajamos artesanías como por ejemplo en la Semana Santa, en la Navidad. Hacemos artesanías alusivas a esas tradiciones, como por ejemplo vírgenes, cristos, custodias, copas, etcétera. En la Navidad, algunas figuras para los árboles de Navidad. Después de unos meses nos quedábamos sin trabajo y fue una necesidad empezar a desarrollar las técnicas que me enseñaron mis padres desde muy pequeño y salieron las estrellas. El día de hoy sé perfectamente que se pueden elaborar estrellas desde 7 centímetros hasta 2,5 metros. Se pueden elaborar inclusive vestidos. Se pueden elaborar muchas artesanías de acuerdo a la creatividad de las personas que en su momento tienen el deseo de aprender las diferentes técnicas de elaborar artesanías. El día de hoy agradezco esta oportunidad que se me da para que conozcan mi trabajo. Vamos a presentar un taller en donde vamos a tratar de enseñar esas técnicas. He escuchado que todos los seres humanos tenemos un talento. Hay talento de caminar, de reír, componer música, tocar un instrumento. Algunas veces nosotros no sabemos que tenemos un talento, pero allí está, nada más es cuestión de descubrirlo. Cuando se combina eso con las técnicas tradicionales, estoy hablando de mi trabajo, cuando se combinan esas técnicas pueden salir artesanías increíbles. El día de hoy agradezco esta oportunidad que se me da para que conozcan mi trabajo y gracias. Bien, pero ¿por qué Michoacán es el estado con mayor calidad, variedad y cantidad de producción artesanal en México? Muchas veces es popular que Oaxaca o Chiapas estén reconocidos o tengan la fama de buenos artesanos. Sí lo tienen, sí los hay,
pero quiero comentarles que no hay otro estado más importante a nivel artesanal que Michoacán. Empezando por la calidad de los maestros artesanos, que siempre o la mayoría de las veces están galardonados en los concursos nacionales, como es el caso de la hija del maestro Antonio, que acaba de ganar un premio un lugar en el Gran Premio Nacional de Arte Popular. Y Michoacán ¿por qué tiene esta importancia a nivel nacional? La siguiente, por favor. Bueno, debemos de partir de una pregunta para llegar a responder esto. ¿Qué es la artesanía y por qué en Michoacán se desarrolló de esta manera? Bien, la artesanía, bueno, pues inicialmente para algunas personas no quiero decir el grueso de la población, pero sí es una idea un poco generalizada, pues de repente la confunden o la asocian con souvenirs, con regalitos. De repente cuando llegan ahí a Casa de las Artesanías, no se imaginan lo que realmente es la producción artesanal y me dicen, no, pues yo venía del mercado de dulces, porque cuando pregunté que quería una artesanía me mandaron al mercado de dulces. Pues en el mercado de dulces lo último que hay es artesanía, no hay otro tipo de cosas. La siguiente, por favor. Bien. Pues hoy en día la artesanía es un fenómeno que trasciende lo que a primera vista parece ser solo un objeto utilitario decorativo o un producto hecho por las manos. ¿De dónde viene o de dónde surge la artesanía? Inicialmente es un método de elaboración manual donde predomina el trabajo manual y donde se transforma la materia prima en objetos cotidianos. Esta definición es un tanto genérica porque es la definición más pura que podemos encontrar. Un artesano ayudado de sus manos y de ciertos elementos mecánicos, cierta tecnología rudimentaria, usa su creatividad para transformar un objeto cotidiano. Lo que les estoy describiendo es prácticamente todo el método de elaboración de cualquier cosa antes de la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial, antes de que las máquinas pudieran generar productos en serie, de que pudieran generar la transformación de la materia prima sin la necesidad o sin una carga de trabajo humano predominante, todo se producía de manera artesanal. Después de la Revolución Industrial es donde empieza a bifurcarse el camino entre los productos industriales y los productos artesanales. Por eso es de reconocer y es muy loable que los artesanos sigan fieles y sigan produciendo los productos y sus objetos artesanales fieles al proceso 100% artesanal, porque están compitiendo contra una industria y están compitiendo contra una inercia globalizada y actual, donde se produce en serie, donde se produce rápido y donde se produce barato. Entonces, por eso es de reconocer que los artesanos michoacanos y los artesanos en general de todo el mundo sigan manteniendo ese acto de rebeldía. Hasta cierto punto parece ser un acto de rebeldía, de no hincarse o de no asumir que los productos industriales pueden contra un producto con alma y espíritu, que es la artesanía, contra uno que carece totalmente de alma y espíritu, que es un producto industrial. Y bueno, ahí tienen la definición, es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Una silla artesanal que tiene un trabajo manual, que tiene una impronta creativa de un artesano, de un creador, contra un producto que tiene exactamente la misma función, pero que es de manufactura industrial. Entonces, la artesanía tiene un origen orgánico, quiere decir que surge de la necesidad utilitaria, de la necesidad ornamental o de la necesidad ceremonial. Aquí los maestros artesanos no me dejarán mentir. La artesanía tiene esas tres características, es ornamental, utilitaria o decorativa. Es decir, no todo lo que se produce a veces es para venta, también hay producción que los artesanos realizan para ciertas fiestas, para ciertos rituales, para ciertas tradiciones que los artesanos tienen en sus comunidades, y por supuesto hay artesanía que tiene una finalidad decorativa
como puede ser tal vez este marco que ven aquí, por supuesto las estrellas de pánico del maestro, que tienen una finalidad 100% decorativa, y hay artesanía que tiene finalidad utilitaria, como la silla, como una taza, como la camisa que portamos, etcétera, ¿no? Bien, otro dato importante que es importante, muy importante mencionar, como dice ahí, y su elaboración está vinculada directamente al entorno y a la cultura. Es decir, la artesanía debe de estar sí o sí necesariamente vinculada a una comunidad, a una región, a una cultura y a un entorno natural. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué implicaciones tiene un objeto artesanal? ¿De dónde o qué características, qué es lo que genera un producto artesanal? Bien, un producto artesanal generalmente tiene etnicidad, es decir, pertenece a un grupo étnico, a una comunidad, a un pueblo indígena, a un pueblo originario, en la mayoría de las ocasiones. Tiene un entorno cultural, es decir, el producto artesanal necesariamente debe de tener un contexto y un trasfondo cultural, como la artesanía que vemos aquí. Por ejemplo, esta piña que ven aquí es una piña de barro que se elabora en la comunidad de San José de Gracia, en el municipio de Tangancícuaro. Y bueno, la comunidad 100% se dedica a la elaboración de piñas. Se elabora, tienen la Feria de la Piña, hacen su concurso durante las festividades, y toda esa carga cultural es a lo que nos referimos con entorno cultural. Tiene un entorno natural, la artesanía necesariamente tiene un entorno natural. El maestro Antonio depende necesariamente de su entorno para generar la artesanía. Los alfareros de Capula dependen de la extracción del barro de la comunidad de Capula, de los cerros, para su elaboración. Los artesanos de San Nicolás de Obispo, que es una tenencia aquí de Morelia donde producen molcajetes, dependen del cerro que está en un costado para extraer la piedra para generar y crear los molcajetes. Es decir, la artesanía tiene esa vinculación con el entorno natural. Tiene una situación económica y social también. Tiene una tecnología disponible. Cuando hablamos de que un objeto artesanal tiene tecnología disponible, entendamos tecnología no como aparatos electrónicos o aparatos de software, etcétera. Entendámoslos como herramientas que son necesarias para producir algún objeto artesanal. Tecnología, por ejemplo, del cobre martillado de Santa Clara del Cobre. Bueno, la tecnología que usan pues son el yunque, la gubia, el mazo, el martillo, toda esa al final del día es una tecnología que ayuda a generar un producto artesanal. Necesidad, la artesanía también se genera por necesidad. Los artesanos tienen necesidad de cubrirse, las comunidades tienen necesidad de cubrirse, el frío en la meseta purépecha en Charapan, bueno, pues elaboran gabanes. Creatividad e impronta. Esta parte creo que es el elemento más importante que caracteriza a un objeto artesanal, que es la creatividad e impronta. La creatividad e impronta es el espíritu, el soplo divino, si me permiten ponerlo en esos términos, que cualquier artista, no solo un artesano, cualquier artista imprime a un objeto artesanal. Cuando el maestro Antonio y su familia, te estoy poniendo un ejemplo todo el rato, maestro, pero estás aquí, crea las estrellas, él se imagina, él tiene un proceso creativo y genera nuevos diseños. Esa creatividad, ese sentimiento que él imprime a su pieza es algo que solamente tiene el arte clásico, el arte popular, que es la artesanía. Cualquier tipo de arte tiene necesariamente la impronta, caso contrario a lo que se puede generar o puede diseñar la inteligencia artificial, por poner un ejemplo, y tiene un diseño. Estos elementos generan un objeto artesanal. La siguiente, por favor. Bien, entonces con todo esto podríamos, la anterior, por favor. Podríamos definir que la artesanía es un objeto utilitario, ceremonial o decorativo creado mediante intervención del trabajo manual primordialmente y con carga cultural estrechamente relacionada con la comunidad y la región de producción. La siguiente, por favor.
Bien, esto es lo que les comentaba, el cambio que surge a partir de la intervención de don Vasco de Quiroga, con la implementación de los pueblos hospital y con la reorganización de las vocaciones productivas de los pueblos purépecha, donde los artesanos creaban objetos artesanales para cubrir necesidades básicas y cotidianas, y a partir de la intervención de don Vasco de Quiroga se genera una industria de esto. Es decir, los artesanos ya no generaban para uso propio, sino ya lo generaban desde un punto de vista económico. Era prácticamente un plan, una política pública que implementó don Vasco de Quiroga. La siguiente, por favor. Bien, en Michoacán tenemos estas regiones artesanales divididas, más bien son los pueblos originarios que crean artesanía en Michoacán. Tenemos a los nahuas o náhuatl, que se ubican en la costa de Michoacán, en todo el municipio de Aquila, en la zona costera. Tenemos la meseta, tenemos a los purépechas que están en la región lacustre, en la región meseta, en la región de Zacapu y en la región centro de Michoacán también. Tenemos a los mazahuas están en el oriente de Michoacán, todo lo que es Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, Marabatío, donde tienen precisamente otras ramas artesanales y generan otro tipo de estéticas derivado de su etnicidad, lo que veíamos en los elementos que tiene un objeto artesanal. Y tenemos el pueblo mestizo, que no necesariamente se identifica con una comunidad indígena, pero que también genera artesanía. Un ejemplo muy claro puede ser La Piedad. La Piedad no es un pueblo indígena. Obviamente todos tenemos descendencia indígena en México, pero ellos particularmente no se identifican, no es una población que tenga un arraigo indígena, y bueno, ahí se producen, todos sabemos, rebozos de articela. La siguiente, por favor. Estas son las ramas de producción artesanal que hay en Michoacán. Michoacán es el estado que más ramas de producción artesanal tiene en todo el país, como lo comentaba. Tenemos la alfarería y la cerámica, que hay distintos tipos de alfarería y distintos tipos de cerámica. Tenemos la alfarería vidriada, que es como esta piña que está aquí, la alfarería policromada, como es el caso de las Catrinas de Barro de Capula, o los Diablitos de Ocumicho, que es una comunidad que está en el municipio de Charapan. También en la meseta purépecha tenemos la alfarería de alta temperatura o cerámica, que producen mucho, por ejemplo, en el municipio de Sinsunzan, donde hay grandes maestros. Tenemos toda la parte de textil, que Michoacán es un gran productor de textiles artesanales, con todos los rebozos. Tenemos grandes productoras de rebozos en Michoacán, comunidades muy importantes como es Aguirán en Paracho, como es Angaguan en Uruapan. Tenemos madera, de la cual se derivan distintas categorías, como puede ser muebles, máscaras. Tenemos las fibras y productos vegetales, que lo que están viendo ahí en la pantalla es lo que se le conoce como chúspata, y principalmente se da en los cuerpos, digamos, de agua, en este caso en la zona lacustre, en Pátzcuaro, es este ejemplo, y también dentro de las fibras vegetales pues está el tallo de trigo que trabaja el maestro Antonio Cornelio, puede ser también el carrizo, en fin, hay cualquier tipo de fibra que se extraiga de algún producto vegetal, algún árbol, alguna raíz, alguna corteza, se entra dentro de la categoría fibras vegetales. Está la metalistería, que es el trabajo en cobre, que se produce en Santa Clara del Cobre. La laudería en el municipio de Paracho, que es de los municipios que más producen guitarra a nivel nacional. La siguiente, por favor. Tenemos el trabajo en juguetería, la rama de maques y lacas, que es una técnica de decoración. El maque es una técnica de decoración a base de arcillas y tintes naturales que se elabora mucho, principalmente en Uruapan y en Peribán, en toda esa franja aguacatera. Tenemos el trabajo de miniatura, la talabartería, que es el trabajo en cuero o en piel. Tenemos la cantería y lapidaria, que principalmente se da en Morelia, con todo el trabajo de cantera de los canteros de Morelia.
y también el trabajo de la piedra volcánica o el recinto, que se trabaja en San Nicolás Obispo, aquí mismo en Morelia, y en Turícuaro, en la meseta purépecha, que es una comunidad perteneciente al municipio de Nahuatzen, donde elaboran molcajetes también de alta calidad. Tenemos el trabajo de cerería, que últimamente se está dando mucho en los municipios de Purépero y Tlazazalca, en el occidente de nuestro estado. La pasta de caña, que la pasta de caña es una rama única en Michoacán y viene desde la época prehispánica. Es el trabajo precisamente en fibra vegetal para la elaboración de figuras religiosas. El vidrio soplado en el oriente con las esferas de Tlalpujahua, que próximamente tendremos la inauguración de la Feria de la Esfera en Tlalpujahua el 27 de septiembre, allá mismo en Tlalpujahua, y el arte plumario. La siguiente, por favor. Algunos de los productos más representativos de Michoacán, bueno, están las piñas de San José de Gracia, tenemos las catrinas de barro, la alfarería vidriada de Santa Fe de la Laguna, también que es espectacular, que elaboran candeleros, los diablitos de Ocumicho, la cerámica de alta temperatura. La siguiente, por favor. La siguiente. Creo que se regresó. O creo que ya la última. La metalistería, aquí comentarles en cuanto a la metalistería y específicamente con el trabajo de los artesanos alfareros de Capula, de las Catrinas de Capula. Recientemente acabamos de obtener la indicación geográfica protegida de estas dos tradiciones, lo que quiere decir que el trabajo de cobre en Santa Clara del Cobre y el trabajo de alfarería en Capula está protegido por el Estado mexicano como una zona protegida, zona exclusiva de producción. Entonces, bueno, eso es un logro que acabamos de obtener a través del gobierno del Estado. El siguiente, por favor. Tenemos la chúspata, la pánicua. La siguiente, por favor. La madera tallada en Pichátaro y en Cuanajo. Bien, ¿cuál es el panorama actual de la artesanía en Michoacán? En Michoacán tenemos estimado que existe 25,000 artesanos activos. También hablando ya en términos de estadística y política pública, el sector artesanal, al momento de generar encuestas y todo este levantamiento de información por parte del INEGI, los artesanos están ahí en una zona gris entre talleres y entre artesanos. Entonces de repente se pueden asumir que un taller de herrería o algún sastre, por llamarlo así, luego lo meten en la misma categoría al momento de hacer los censos económicos. Explico esto porque lamentablemente a la fecha, ni siquiera a nivel nacional, a nivel federal, tenemos un número exacto de cuántos artesanos hay en México y cuántos artesanos hay en Michoacán, considerando que Michoacán es de los estados que más población artesanal tiene. Un número conservador deben de ser 25,000 talleres. Nosotros como Casa de Artesanías organizamos más de 46 eventos artesanales que son vitrinas de comercialización y de promoción y difusión del arte popular. Entre los más populares y conocidos está el Domingo de Ramos en Uruapan, que es el tianguis artesanal, que tiene un concurso también muy importante. Próximamente está el concurso artesanal con motivo de Noche de Muertos en Pátzcuaro, con su respectivo tianguis. Se viene también la Feria de la Catrina en Capula a partir del 20 de octubre. Y todos estos eventos que organizamos son para dar a conocer el trabajo de los artesanos. Bueno, con esto estaría terminando mi intervención. También comentarles que la idea de platicarles de manera general acerca del sector artesanal de Michoacán es para que ustedes, mi intención, ojalá que lo haya logrado, que con el conocimiento que ustedes tienen, con la formación y la carrera profesional que están forjando en esta universidad y con la especialización en su facultad, de alguna manera puedan conectar con las ideas que ya están desarrollando, con algún proyecto que tengan, darles este panorama general y que ustedes mismos, ustedes mismas encuentren un punto de coincidencia en lo que acabamos de exponer y que tal vez se les venga una idea a la cabeza o
Si tienen alguna idea en particular, también estamos a su disposición en Casa de Artesanías, aquí en el centro de Morelia, ahí en la Plaza San Francisco. Pero la intención es esa, dar un panorama general para que ustedes mismos vayan haciendo las conexiones o vayan generando alguna oportunidad con base en lo que vieron aquí. Entonces, para ya no extenderme más, esta sería mi participación y les agradezco mucho la atención a todas y a todos. Bueno. Muchísimas gracias, licenciado. Antes de continuar. Gracias, que aquí Claudia ya me dio permiso de pasar otro video. Este video vale mucho la pena, también lo produjimos el año pasado. Digo, quiero hacer la mención, yo no soy cineasta ni nada más se me ocurren y ya contratamos a los que saben. Es sobre el Domingo de Ramos en Uruapan y también brinda un panorama sobre la importancia que tienen las artesanías para nuestro estado. Dura 6 minutitos y vale mucho la pena para que lo podamos ver. ¿Sí lo tienes? Sí. Domingo de Ramos como tianguis artesanal es una fiesta no solamente local, es una fiesta nacional, es una fiesta internacional. Se reúnen todas las ramas artesanales. La gama es muy amplia, de hecho Michoacán en todo el país es el estado que más nutre. Si sigue preservándose es por la alta calidad que siguen presentando los artesanos y porque aman lo que saben ellos hacer con sus manos mágicas. Un evento como este es muy importante porque nosotros pues cada año traemos nuestras obras y es un orgullo de presentar, de que haya un tianguis así como este. Hay algunas piezas que te jalan la vista. Esas son las que nosotros consideramos que son obras de arte, en donde realmente se busca la fuerza y la calidad de las piezas, su apego a las buenas técnicas tradicionales y a los buenos materiales. No nada más la vista del objeto es importante, sino también la textura, porque va enfocado a varios elementos, tanto climáticos, sociológicos como culturales. Todos esos elementos hacen que cada objeto, que cada pieza tengan una particularidad que muestra un poco de lo que somos y de dónde venimos. Como idea de la artesanía son diseños que se van heredando de generación a generación y que cambian, van teniendo como aportaciones dependiendo del momento, dependiendo del lugar, dependiendo de la personalidad que la hace, ¿no? Se va enriqueciendo la artesanía, pero siempre sobre una base tradicional. Nos encontramos con miles de piezas que vienen a participar. Me sorprende día a día la mejora y la creatividad del maestro artesano. He participado en los concursos y me han dado premios. Entonces, para mí eso me motiva de que no se acabe nuestra artesanía. Hemos pensado mucho a ver en qué forma lo iríamos cambiar un poquito. Ahí el material no lo estamos cambiando. Lo único la que se está cambiando es las ideas, cómo modificarlas. Y así, cuando nosotros lo cambiamos, se vende más. El artesano, si no vende, pues no existe su obra como tal. Entonces ellos están en esa constante de presentar, de innovar. Tú ves año con año piezas que no vas a volver a ver en otros años. Desde los 8 años mi mamá me empezaba a traer a participar en este tianguis. Ahora que soy mamá, pues también les estoy enseñando a mis hijos a trabajar en lo mismo para que esto sea de generación en generación y no se pierda. La gran variedad y la particularidad de cada una de las poblaciones y de los lugares y de los rincones de Michoacán que también están aquí. Entonces se vuelve una maravillosa ventana
para conocer el arte popular de Michoacán. Es una fiesta al corazón y a la vista, porque está el corazón y el gran trabajo de muchos de los maestros artesanos michoacanos. Es como juntarnos con nuestra gente de diferentes comunidades, de diferentes zonas. Por ejemplo, los que vienen del oriente, los de la costa, los del centro, y así como hermanos nos reencontramos aquí en Europa. Me parece que es una explosión de riqueza, de tradición, de comercio cotidiano. Realmente es una parte de México importante que no debemos dejar perder. El ser artesano es muy importante porque no nada más sigo una tradición de miles de años, sino también muestro a la sociedad cómo nos comprendemos ante el mundo en una pieza. Muchísimas gracias por su aportación. Vamos a dar un espacio para preguntas. Si alguien gusta preguntar, tiene alguna duda, levante la mano. Ok. Bueno, quería preguntar sobre los artesanos, ¿cómo influye el diseño interior hacia ellos? ¿Cómo influye el diseño de interiores hacia los artesanos? Bueno, respondiendo desde el punto de vista, digamos, de trabajando para los artesanos, por llamarlo así, creo que para los artesanos es un nicho de oportunidad. Los artesanos tienen distintos mercados o distintos segmentos de mercado. Pueden tener algún cliente habitual que va a su comunidad, pueden tener algún cliente mayorista que tiene alguna galería, y creo que para tanto los diseñadores de interiores como para los artesanos pueden encontrar una gran oportunidad de trabajo y de asociarse. Entonces creo que influye directamente en una oportunidad de negocio, así lo veo. Gracias. Un gran problema que he podido observar es que en Michoacán existe este tipo de gentrificación en donde los pueblos terminan por cambiar sus productos para crear algo que los turistas, principalmente los estadounidenses, buscan dentro del país. Entonces crean un producto que es un tanto estereotípico. Mi pregunta es cuáles son las estrategias que siguen para mantener la esencia de la artesanía y no mezclarla para crear un producto que los gringos quieren, y cómo determinan los precios para evitar una inflación y mantener un estándar. Muy buena pregunta. También contestándole desde mi punto de vista, no sé si aquí el maestro también quisieras aportar. Bueno, de entrada lo que hacemos como institución son los concursos artesanales. Organizamos más de 46 concursos artesanales. ¿Y por qué son importantes? Porque generamos que los artesanos
mantengan la creación y mantengan la producción de sus objetos artesanales de la manera más tradicional posible. Se califica el rescate, se califica la tradición, la innovación, y eso ha hecho que los artesanos, digamos, permanezcan en esa fidelidad hacia sus tradiciones. No obstante, no quiere decir que ellos no tengan también el derecho y la posibilidad de innovar y de adaptarse a distintos mercados. Desde Casa de Artesanías, son los concursos nos han ayudado mucho, pero no sé si el maestro quieras contestar. Sí, como experiencia, en el 2017 tuvimos la oportunidad de estar en un concurso internacional con la Fundación Loewe en Madrid. Y también me hacía esa pregunta, que por qué la comunidad americana y los europeos se interesaban mucho en las artesanías. Ellos tienen un sentido de comprar arte. En una ocasión estuve en una subasta donde el artesano, cuando estaba vivo, el valor de las artesanías tenía un valor. Cuando ya no estaba, tenía otro valor. En los concursos artesanales que hay, a nosotros como artesanos nos premian, y cada vez que recibimos un premio nos sentimos muy contentos y sabemos que nuestras obras existe la posibilidad que puedan tener un mejor valor. Ese es uno de los motivos por lo cual la comunidad americana sabe comprar sus piezas, porque saben que con el tiempo esas van a adquirir mucho más valor. No sé si... Sí. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la plática, y mi pregunta es como un poco más personal, en el sentido de ¿qué lo inspiró a usted o qué lo llevó a ser parte de todo esto, toda esta cultura michoacana? Sí, gracias. Pues bueno, yo personalmente siempre he tenido un respeto y un cariño hacia las tradiciones, particularmente de Michoacán. Eso es algo que te inculcan, supongo yo, la familia. Y no sé si con eso en el subconsciente me fui llevando sin saberlo a trabajar en esto, pero desde la universidad, incluso mi tesis en la universidad fue sobre modelo de franquicias para la comercialización de artesanía, un modelo social, de franquicia social. Entonces como que desde se perfilaba, y gracias a la vida pues me fue llevando a trabajar con los artesanos, y es un honor trabajar para el sector. Hola, buenos días. Yo quería preguntar cómo manejan el plagio, o sea, si sí les llega a pasar, o cuál es el proceso para pues alguna demanda, o porque pues sí suele pasar mucho y no sé la verdad, pero siento que se deja muy a un lado. Y por ejemplo pasa mucho con marcas gringas o chinas o así. O sea, quiero saber cómo lo sobrellevan. Bueno, voy a tratar de contestar como sintetizado porque es un tema muy, muy complejo. Lo primero que hay que como entender es que cuando te piratean o cuando hay un plagio, quiere decir que eres exitoso. O sea, es un indicador que eres exitoso. O sea, no es un indicador bueno, obviamente. Pero ya cuando alguien te copia, quiere decir que algo estás haciendo bien. Entonces, cuando hay estos casos, lo primero es que impulsamos a que los artesanos, desde un tema comercial, no compitan desde un tema de comercial y de calidad, que se posicionen a través de la calidad, de una ventaja competitiva que la copia no podría tener. Eso desde un punto de vista, digamos, comercial. Legal, nosotros como gobierno hemos implementado unas figuras jurídicas que se denominan marcas de certificación o marcas colectivas. Actualmente en Michoacán hay 20 vigentes, y estas marcas colectivas protegen el nombre y la reputación de ciertas comunidades, de algunas comunidades. Sin embargo,
la competencia desleal y la piratería y quien quiera hacer uso indebido de alguna reputación ajena o de un tercero va a buscar casi siempre la manera de hacerlo. Entonces sí nos ayudan las marcas colectivas y sí hemos tenido casos de éxito de proteger algún intento de piratería, pero la estrategia ideal es ir de la mano en el posicionamiento comercial y en la protección jurídica. Entonces es lo que hemos intentado, ya hemos tenido varios casos donde hemos logrado defender la loza de Capula, ahorita estamos en un proceso también con otro producto de Capula, etcétera, de algunos rebozos, pero es un tema bastante complejo y siempre los artesanos cuando se sienten vulnerados nos buscan para ver qué se puede hacer al respecto. Sí, la señora de allá. Hola, muy buen día. Mi nombre es Noemí de Galería Floral. Mi pregunta es, yo fui hace poco a Casa de las Artesanías a buscar una lista de artesanos porque yo me dedico al diseño de bodas destino, donde yo traigo toda la artesanía a la mesa de los comensales y de los novios y me fue negada. ¿Qué pasa? Se necesita abrir ese mercado, tanto nacional como internacional, tener una lista de artesanos para nosotros poder llevar el diseño, porque yo también diseño piezas, pero me fue negada. O sea, yo siento que sí debería de haber ya una apertura para conocer al artesano y poder llevar tanto los chicos como nosotros esos proyectos para hacer crecer el nombre del estado, porque es lo que yo hago. Yo voy a todos los estados de la República a llevar bodas destino, pero se me negó esa lista. ¿Cómo se puede conseguir esa lista contigo? Que ya haya esa apertura que se necesita. El artesano necesita diseño y todos estos chicos están listos para llevar esos diseños a ellos y que el valor de sus piezas aumente, porque es lo que yo hago. Yo hago que el artesano cobre bien su pieza. Yo valoro mucho su trabajo. Entonces, ¿cómo podemos tener esas listas de artesanos? Sí, está bien, te la proporcionamos con mucho gusto. No sé, a lo mejor luego hay un universo de colaboradores muy grande y a lo mejor te acercaste ya al menos indicado, pero te ayudamos con mucho gusto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días. Sí, aún. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Primero que nada, me llamo Alejandra. Y mi pregunta es respecto al medio ambiente. ¿Cómo, por los materiales que ustedes utilizan, cómo es que influye esto al medio ambiente? O sea, de manera ya sea positiva o negativa. Si entendí bien tu pregunta, es ¿qué impacto tiene la labor artesanal en el medio ambiente? Ajá, por los materiales que se utilizan, ya sea de manera positiva o negativa, ¿cómo impacta? Bien, ahorita me ayudas con esa respuesta. Bien, lo que yo te podría decir es que la artesanía tiene esa característica que las materias primas mayormente son de la región donde se produce y históricamente hay un proceso de sustentabilidad, ¿no? De cómo generan ellos su propia materia prima en muchos sentidos, de cómo la extraen. Por nuestra parte, como institución cuidamos al momento de generar alguna marca de certificación para que el artesano la pueda usar, necesita demostrar que explota la materia prima de manera responsable, ¿no? Que no es una deforestación ilegal, etcétera. Pero al final del día, pues la artesanía tiene eso, que es una extracción de materia prima del entorno, de la naturaleza, y históricamente así ha sido, y dado que no es una producción industrializada, es mucho más amable con el medio ambiente. ¿Me quieres ayudar? Sí, gracias. Sí, con esta pregunta, específicamente como en la varita del trigo, pues no daña el medio ambiente, al contrario, existe una gran variedad de semillas de trigo que da la textura a la varita. Nosotros sabemos cuál varita es adecuada para hacer artesanías. Se puede aprovechar, al contrario, se puede aprovechar los desechos de esta varita cuando la limpian para hacer como alimento para el ganado, para hacer también como materiales de construcción también se puede utilizar. El 100% se utiliza esta varita para, es muy bueno, pues, vamos. Michoacán es el estado donde, bueno, habemos artesanos
que nos dedicamos a esto. En otros estados nada más siembran el trigo, meten máquinas para hacer alimento, pacas para hacer alimento para el ganado. Entonces, en Michoacán utilizamos todo este material y no daña al medio ambiente. Muchas gracias. Vamos a cerrar con una última pregunta para continuar. Buenos días. Primero, muchas gracias por la plática, por haberse tomado el tiempo de venir y presentarnos el tema. Y mi pregunta va un poco relacionada a lo que ya mencionaban sobre el plagio y la globalización. Y es, ¿esto qué tanto afecta a la economía de todos los artesanos que se dedican exclusivamente a ello? Pues mira, cualquier tipo de competencia desleal y plagio afecta, ese es un hecho. Desde nuestro punto de vista y como institución, creemos que para contrarrestar la parte del plagio y la competencia desleal, siempre hay que resaltar este valor agregado que tiene la artesanía, que es el origen, ¿no? Y hay que darlo a conocer. En la medida que demos a conocer las características de la artesanía, la tradición, la materia prima, por qué se hace, por qué se elabora, ese valor agregado es algo que no cualquier producto tiene, y no cualquier producto que intente plagiar o intente imitar va a tener. Entonces desde ahí debemos de partir para minimizar los riesgos del plagio o del uso indebido de algún nombre, alguna denominación. Sí afecta, por supuesto, siempre va a afectar, pero en la medida que nosotros tengamos fortalecida esta comunicación y tengamos las figuras jurídicas pertinentes, como indicaciones geográficas, marcas de certificación, o que los artesanos tengan su marca registrada, minimiza mucho menos el impacto negativo.